Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Estoy el día de hoy en Malasia, así que desde Malasia también tenemos un invitado internacional que está en este momento en Ecuador. Y él es Héctor Cueva, es el ex embajador de Ecuador en India y tuvo la oportunidad de vivir 8 años en este país. 5 años como cónsul en Mumbai y 3 años como embajador en Delhi. Así que bienvenido, Héctor. ¿Cómo está el día de hoy? Hola Nicole, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, agradeciendo mucho la posibilidad de conversar contigo, con tu podcast y con toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Y sí, efectivamente, estuve 8 años en India, 5 años en Mumbai y 3 años en Delhi como embajador. Yo le decía antes de comenzar la grabación que es mi primer invitado hombre, así que estoy muy feliz de tener como esta representación masculina también en el podcast y eso me hace muy feliz. Creo que los dos estamos como muy enamorados de India. Yo conocí India hace casi 5 años, he tenido la oportunidad de visitarlo varias veces, tengo varios amigos ahí también y de hecho de todo este amor por India nace un proyecto que se llama Vive India como un local que justamente quiere darle la oportunidad a mujeres latinoamericanas de conocer este país de una manera como mucho más cercana y real, ¿no? Siento que el turismo es una manera increíble de causar impacto en el mundo y también es una herramienta de transformación, porque si nosotros entendemos como los contextos culturales, políticos, a través como del viaje, tal vez no vamos a volver siendo las mismas a nuestros países. Y quería empezar preguntándole a usted, ¿cómo pasó el tema de India? ¿Cómo llegó allá? ¿Qué sintió cuando sabía que iba a ser su casa por varios años? Bueno, yo creo que si es que las personas creen, ¿no es cierto?, en el karma, en el dharma, en el destino, es algo que más o menos me pasó a mí, porque mi relación con India fue desde muy pequeño. De niño tuve un problema de salud, perdí mi oído izquierdo, tuve que volver a caminar, aprender a caminar, y eso me aisló mucho del diario convivir de un niño, ¿no? Entonces me refugié mucho en los libros, y entre los libros que tenía mi tío, que era profesor, que era docente de un colegio acá en Quito, estaba el libro de la biografía de Mahatma Gandhi. Tendría unos 8 o 10 años y leí la biografía y me enganché inmediatamente. Siempre hubo este cariño inexplicable que tuve con la India, y bueno, luego se dieron las cosas. Participé en un concurso que llamó el Ministerio de Comercio Exterior, justamente para ocupar los puestos de jefes de oficinas comerciales, y en mi caso iba a ser no solamente jefe de oficina comercial, sino también cónsul. ¿Por qué? Porque la India sí lo exigía. Entonces había muchos destinos, ¿no?, que uno tenía que competir. Como dicen, es la pasarela Chanel, ¿no? O sea, dicen, no, yo me quiero ir a Francia, yo me quiero ir a España, yo me quiero ir a Argentina. Y la verdad es que yo no lo pensé dos veces y le dije a mi esposa, vámonos a la India. Ella me dijo, wow, nos vamos mañana mismo. Entonces empecé allá en el año 2013 y regresé en mayo del 2021, ¿sí? Y ya van a ser 2 años de lo que regresé acá a Ecuador. Y bueno, ya estamos así. Entonces, como te decía, fue un amor inexplicable que he tenido yo, y también con mi esposa. Hemos tenido ese amor inexplicable con la India. Y además, yo estudié en un colegio jesuita, con el San Gabriel, y en quinto curso nos dieron un curso de filosofía oriental. Entonces, en ese entonces, yo empecé a estudiar a todo lo que implica la filosofía oriental. Y luego estudié en la San Francisco, y había una clase que se llama algo del ser, no me acuerdo exactamente. Pero y también era educación en todo lo que es la filosofía oriental. Entonces, en ese entonces, el rector de la universidad, el canciller de la universidad, dio su primera clase, y uno de los primeros libros que nos mandó a leer fue Lo que el Buda enseñó. Pero obviamente yo ya había leído mucho del budismo antes de ingresar a la universidad. Fue una conversación entre iguales, ¿no? Entre el profesor y el alumno, que obviamente era yo. Y claro, toda la gente, mis compañeros, se quedaron un poco sorprendidos de que yo supiera tanto del Buda y del budismo,
y de la filosofía oriental. Y es por eso que a partir de entonces me pusieron de apodo Buda. Entonces desde ahí me persigue, no es que me persigue, sino que eh, es mi sobrenombre es Buda. Entonces, por todo lado, las estrellas, los astros han confabulado para que la India se convierta en yo creo que ni siquiera en mi segunda, porque yo creo que no es ni primera ni segunda, sino en mi patria, igual que el Ecuador, porque yo amo mucho mi país, pero asimismo amo muchísimo a la India, ¿no? Todo lo que implica, por lo para mí tan maravillosa que es la India, por lo que la gente es divina. Yo no conozco en ninguna parte del mundo que la gente sea más buena, sea más honesta, sea más leal, sea más fiel. Entonces, ir a la India es una cosa maravillosa, o sea, es algo que para entenderlo tienes que estar allá y dejar un poco de lado los sentidos, ¿no? Porque por un lado tienes mucho ruido, a veces la contaminación es fuerte, ves cosas que no te gustan, oyes, sientes, ves y todo eso, entonces tenemos que dejar un poco los sentidos de un lado y aprender a ver a la India con el corazón. Entonces, la gente que ama a la India la ama porque la ha aprendido a ver con el corazón. A mí me pasó algo no similar, pero este llamado, digámoslo, de querer como conocer a la India también empezó como muy pequeña. Yo cuando tenía unos 8 o 10 años, yo decía, yo voy a ir a vivir en India, yo voy a conocer India. A mí me encantan los elefantes, entonces era como ese llamado desde muy pequeñita y me acuerdo que cuando ya empecé como, yo era una persona muy curiosa a crecer y mis papás me regañaban, yo decía, no, cuando sea grande me voy a ir a vivir a India, como que si India iba a solucionar como absolutamente todos mis problemas, ¿no? Y pasaron los años, esto era cuando tenía como unos 12 años, pasaron los años y sentía como mucha atracción por el continente asiático, de hecho mi ascendencia es china. Entonces, cuando tuve la oportunidad de vivir unos años en Asia, dije, ok, voy a ir a India. Em, Estuve postergando mucho el viaje a India porque había escuchado muchas noticias en torno a este país y de hecho es una de las cosas que me gustaría hablar porque no sé de dónde viene como toda esa como mala prensa porque yo he pasado increíblemente bien. No hay nadie que yo he conocido que haya tenido como personalmente un problema y cuando yo llegué a India llegué como llena como de muchos miedos, estaba así como, ¿será que este país es seguro para mí? De hecho lo había postergado como muchísimo. Y primero al salir del avión y al estar como por primera vez ya fuera, yo sentí que me transportaron en una máquina del tiempo, que me pusieron 100 años atrás. O sea, fue una cosa increíble ver como todo el color de los saris de las mujeres, ver como a las personas Sikhs, por ejemplo, vestidas con todos estos elementos que tienen en torno como al sijismo. Y fue increíble porque, no sé, me encantó. Y ya estando allá, me di cuenta que todo ese miedo que yo tenía era un miedo que era solamente mental, porque como usted lo dijo, yo en India me he sentido como totalmente segura. Me parece que es una sociedad de gente muy generosa, independientemente de la religión que uno practique ahí. Y cada vez que yo voy, cada vez aprendo algo nuevo. Y una cosa curiosa y esta frase seguramente usted la ha escuchado, que es, la India no te da lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Y para mí, literalmente, cada viaje que voy a la India no siempre es color de rosas. Es como que hago un trabajo interno súper grande. Y cuando a mí me preguntan, ¿no? Mucho acerca de cómo es la India, cómo lo vivo, una vez a mí me encanta escribir, le escribí un poema a India, porque realmente amo este país. Y yo decía que para mí la India es como una mujer que tiene como muchas precauciones, porque a lo largo de la vida ha sido como muy como herida, ¿no? Como que la gente ha abusado de ella y como que al principio muestra como la peor cara, pero si uno tiene como paciencia y puede verla realmente como es, ella empieza como a develar su rostro y te das cuenta que es una mujer increíblemente amorosa y que está como dispuesta para acogerte como en sus brazos. Entonces es así como yo lo siento a India, pero
no como que no devela su cara de un momento al otro, sino uno tiene que tener paciencia y esa paciencia y esa empatía es, como usted decía, el tema de que tal vez hay cosas que nos van a causar un shock porque son completamente distintas. Entonces la gente tiene que estar dispuesta a ver eso. O es un país que algunas ciudades tienen un nivel alto de contaminación o ruido, pero cuando nosotros como empezamos a mover como todas esas cortinas o esas capas como una cebolla y nos encontramos realmente con la esencia, nos damos cuenta que es un país totalmente maravilloso y milenario que la gente que se va a la final no vuelve siendo la misma. Hay algunas cosas, ¿no? No sé si tú conoces que el verdadero nombre de la India no es India, es Bharat. Y Bharat quiere decir madre, ¿sí? Y una de las cosas maravillosas dice que como la India es como tu madre cuando la visitas, y primero no es que tú visitas la India te visita a ti, ¿sí? La India es dentro de la psicología junguiana, perdón, es el despertar, ¿no? De muchas cosas que están ahí en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, que necesitan ser removidas. Pero así como tu madre no siempre es benévola contigo, no siempre te está mimando, sino que a veces te llama la atención. Te llama de la atención muchas veces de la peor manera, pero te llama la atención, ¿por qué? Porque muchas veces tú estás fallando. Y Barat lo que hace es llamarte la atención para que reacciones. Entonces, la India es eso, la India es el despertar, ¿cierto? O sea, lo que decía hace un rato eh, Víctor Frankl o Jung, no me acuerdo, que cuando uno ve desde nosotros hacia afuera, soñamos, pero cuando vemos desde nosotros hacia adentro, nos despertamos. Entonces la India es un despertar. Entonces es maravilloso. Tú nombraste una cosa interesante, ¿no? Acerca de las religiones, de las filosofías. O sea, eh, tal vez muchos de las personas que nos están oyendo no saben que la India es el país donde existen prácticamente todas las religiones que existen en el mundo. Hay religiones tan maravillosas como los cristianos sirios. Los cristianos sirios tienen más historia que el cristianismo en Europa. ¿Por qué? Porque llegó en el siglo I después de Cristo. Llegó antes que la mayoría de a la mayoría de los países en Europa. Y ellos están establecidos en el sur de la India. Y son cristianos que tienen una historia de cerca de más de 2000 años. ¿Sí? El judaísmo, el sikhismo, el jainismo. El jainismo, yo tengo una relación muy interesante con el jainismo que no ha sido muy desarrollado. ¿Por qué? Porque los jainistas son bastante celosos de su manera de ser, de su filosofía, de sus conocimientos. Pero si nos investigamos un poquito más, Gandhi practicaba mucho del jainismo, más que del mismo hinduismo. Entonces tú nombraste acerca del sikhismo, de las gurudwaras, ¿no? Cuando tú vas a la gurudwara en dos ciudades, sobre todo en Delhi y en Amritsar, ¿no es cierto? Y tú ves la cantidad de gente que come ahí. ¿Por qué? Porque es un llamado del sikhismo a que ningún ser humano tenga hambre. Entonces, y alimentan a 40, 50 mil personas al día ¿qué es todo, no? La India es el budismo, está ahí, o sea, hay demasiada información. Durante 8 años yo creo que invertí demasiado dinero porque yo creo que es una inversión. El viajar es una inversión, ¿no es cierto? Hay dos maneras básicas de aprender en la vida. La una es leyendo y estudiando y la otra es viajando, que no hay más, no hay de otra. Entonces, con mi esposa viajamos muchísimo, como te decía antes de comenzar el podcast, estuvimos, yo creo que en la mayoría de los estados de la India, me repetí muchos lugares, muchas ciudades, y la verdad es que es un país que te cambia. Y cada estado es distinto. Hay
para mí el sur y el norte son dos países distintos, comida distinta, idioma distinto, la gente luce distinta, un ecosistema totalmente distinto. Entonces es como micropaíses dentro de un gran país. No, y además hay una cosa, pero son muy diferentes y son, al final son iguales. ¿En qué sentido son iguales? Porque en todos los estados hay una carga espiritual muy grande, ¿no? O sea, donde escarbas vas a encontrar milagros. O sea, en ciudades, por ejemplo, como, no sé si es que llegaste a ir a Hampi, que es desde Bangalore a 8, 9 horas en auto, metido en la mitad de la nada. Y en esos lugares donde parece que nadie visitara nada, tú ves el color de los ojos de los niños, el brillo de el brillo de los niños, cómo te ven, es como que un ángel que estuviera ahí, literalmente. O sea, es una cosa inexplicable. Y solamente que he tenido la oportunidad de viajar en muchos países también en Asia. Yo creo que tal vez en Indonesia, en Bali se ve algo así, pero en ningún otro país se ve esa inocencia de los ojos de los niños tan maravillosa, que ellos no te están pidiendo nada. Lo único que te están pidiendo es que los regreses a ver, que los mires con respeto, que los mires con cariño. Eso es lo único que ellos piden. Ellos no piden nada más. Entonces, la gente piensa lo que tú dijiste hace un rato, Nicole, justamente, ¿no? O sea, que los medios son muy malos con los niños. ¿Por qué? Porque simplemente las noticias en Occidente de la India, todo es malo, todo es completamente malo. Yo coincidí casi con unos meses en el 2013 cuando hubo una violación a una chica en un bus de Delhi y todavía sigue repercutiendo ese caso y es todo, solo lo malo, pero nadie se da cuenta que no solamente, porque a la India no solamente se la ama con el corazón, sino se la ama con la cabeza. ¿Y por qué con la cabeza? Porque la India es un crisol de tecnología en todos los aspectos, en salud, en educación, en IT, en todo, en agricultura, en tecnología agrícola. Es decir, es uno de los países que, no es uno de los países, sino es el país que puede y que tiene la llave del desarrollo de América Latina y de países en vías de desarrollo. Yo creo que el desafío de ellos y por qué hay esa percepción y tal vez nosotros que hemos conocido y vivido ahí sabemos es que es uno de los países más poblados. Entonces eso hace que sea como un desafío gestionarlo o dirigirlo, pero claro, o sea, las mejores personas de la tecnología de TICS están en India, son unos genios. La industria farmacéutica que no mucha gente sabe también. Muchas medicinas son hechas en India, tiene una de las tecnologías más altas. Entonces, creo que siempre vi un desconocimiento entre Latinoamérica y Asia. Y de hecho, una de las cosas que yo pude darme cuenta de cuando estuve o cuando estoy aquí en Asia, ahora estoy viviendo nuevamente, es que realmente todo lo que ha pasado estos años en Latinoamérica con el tema de la delincuencia, que es algo evidente a nosotras como mujeres, nos ha puesto en una situación donde tenemos que estar como súper alerta y para mí es un ejemplo como súper sencillo. Yo llegué a Malasia hace 3 días y estaba saliendo a comer y estaba solo con mi teléfono. Y el dinero me lo había puesto como en el bolsillo en mi licra. Entonces le digo al recepcionista, ¿puedo salir con el teléfono como a la calle? Y el señor no me entendía la pregunta. Me dice, claro, ¿por qué no? Y yo, pero si salgo, alguien no va a llevarse mi teléfono y él, ¿por qué alguien se llevaría tu teléfono si no es de él? Entonces yo dije, estoy perdiendo mi tiempo aquí. Me dice, no, la pregunta que me estás haciendo no entiendo. ¿Por qué no salir con el teléfono? ¿Quién se va a llevar el teléfono? Y yo dije, ok, nuevamente como que yo siempre pregunto en un país de eso, como llega o sale como este miedo, ¿no? Donde en toda esta sociedad llena de inseguridad que hemos vivido y cuando uno está en Asia, por ejemplo, en India, caminando, que a veces, por ejemplo, las calles no son tan alumbradas, uno camina como súper, súper tranquila. Entonces,
Yo creo que sí quisiera como decir, porque creo que esta es mi percepción, yo soy como muy observadora, es que, por ejemplo, un rasgo característico de la gente en India, yo visitándolo tantas veces y no sé si usted tal vez me pueda aclarar esto, es que, por ejemplo, la gente es como súper infantil, o sea, son como niños, ellos te ven de pies a cabeza, pero no te ven desde el morbo, sino desde la curiosidad que seas tan distinto a ellos. Entonces, muchas veces la gente se asusta y toma esto como algo como negativo, como no, me está acosando o ¿por qué me está viendo tanto? Y yo, por ejemplo, cuando estoy con las personas en mi grupo, siempre les digo, esto es curiosidad. Esto no viene de la maldad, es que ven la piel tan distinta a los de ellos, que hay en muchos lugares que no tienen acceso, que sé yo, a un televisor y por primera vez ven una persona con una piel distinta. Obviamente que te van a ver, porque es algo curioso para ellos, pero no viene desde la maldad. Sí, no, la gente india, hay un estudio del Reader's Digest de la revista Selecciones que se realizó en el 2012, ¿no? Y normalmente siempre daba esta charla a los chicos de las universidades indias, porque los indios no entienden lo que son, no entienden lo que están haciendo y no entienden lo que tienen. ¿Por qué? Porque ellos viven dentro de una realidad muy diferente a la nuestra. Pero claro, ellos, ser honestos, ¿no es cierto? No es, como te digo, no, o sea, como tú decías, que voy a preguntarle si puedo salir con mi teléfono, o sea, eso no es cuestionable dentro de la filosofía india o dentro de la realidad y de la cultura de la India, porque ser honesto es parte de su ADN, ¿sí? ¿Por qué? Porque arriba hay un Dios, y ojo, independientemente si este Dios es musulmán, cristiano, budista, hinduista, jainista, sikista, ese Dios te está viendo. Y Él te está viendo, literalmente ellos piensan que los ojos de Dios están arriba y te están viendo. Y es por eso que a mí en 8 años nunca me robaron. Nunca, nunca de los nunca. O sea, dejé muchas veces el teléfono en el patio de comidas y regresé y el teléfono seguía ahí después de 1 o 2 horas, ¿no es cierto? Entonces, yo te digo, la verdad es que nunca me robaron, nunca tuve un mal momento. Y siguiendo un poquito lo que te estaba diciendo, en el 2012 hace la revista Selecciones un estudio para medir cuáles son las ciudades más honestas del mundo. Es un experimento social que consistía en dejar una billetera con $20 adentro, con una foto de una familia del supuesto dueño, un número de teléfono a quien tenía que llamar la persona que encontrara la billetera y, y yo creo que eso era todo. Entonces llegaron, hicieron este estudio en Tokio, en Zurich, en Mumbai, en Río de Janeiro, en Nueva York, en 20 ciudades más importantes del mundo. Entonces vienen los resultados. Entonces, la ciudad más honesta del mundo es Helsinki. Helsinki, Finlandia, que tiene los mejores modelos de educación, de salud, o sea, la mejor educación en el mundo. Entonces, Helsinki, una ciudad de 600, 800 mil personas, y es- se conecta en la realidad. O sea, la gente de Helsinki es la más honesta del mundo. Pero de ahí viene la sorpresa que la segunda ciudad más honesta del mundo, de acuerdo a este experimento social, es Mumbai. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de Mumbai fueron los que, después de Helsinki, entregaron la billetera a su dueño, después de la gente en Helsinki. Después vino París, vino Río de Janeiro, Zurich, Tokio. Entonces, al final tú te das cuenta, y yo siempre les decía a mis chicos, a los que daba las clases en India, les decía, yo soy muy feliz viviendo en este país. ¿Por qué? Porque me gusta vivir entre gente honesta. Que tú no tienes que estar nunca preocupado o preocupada de que algo te va a pasar, de que alguien te va a robar, de que alguien te va a asaltar. Nunca. Porque esa es la realidad. Entonces, como tú dices, O sea, puede pasar, o sea, no creo que diga un asalto, pero sí hay como muchos timos, sobre todo en el tema como turístico, pero justo hablábamos
con un amigo fuera del tema turístico porque ellos ven que los turistas tienen dinero, o sea, la gente es súper honesta. Y obviamente estos timos también vienen de una manera no violenta, ¿no? O sea, es como te cobran más o cosas así. Es, están, como tú dices, es gente sobre todo que está en el turismo que ya viene corrompido, ¿no? Se vienen corrompiendo por los valores occidentales. Porque hay que tomar en cuenta la diferenciación de los verbos, ¿no? Y de la secuencia de los verbos. No sé si tú has oído esto. Pero en Occidente lo principal es tener, y más que tener, poseer. Poseer es dentro de la filosofía occidental lo más importante, su objetivo más importante. Luego tienes un verbo que es el hacer, tú posees, tú haces, y por lo que tú posees y haces, tienes. Y tienes prestigio, tienes plata, tienes tu carro, tienes tu casa, tienes... Pero en Oriente son los mismos verbos, pero la posición de los verbos son diferentes. Entonces aquí viene mucho de lo que yo he aprendido acerca de los valores y del ser de la religión jainista. Entonces, ¿qué es lo que te dicen los jainistas? Primero tú eres. Entonces, una de las primeras cosas que yo aprendí fue que yo te pregunto a ti, yo te pregunto hoy, Nicole, ¿quién eres? ¿No es cierto? La pregunta del millón, la pregunta que todos los filósofos occidentales y orientales, tratan de definir. ¿Quién eres? ¿Quién es Nicole? Entonces, dime quién eres. Dime en tres palabras, ¿quién eres? Yo tengo que decir, ah, soy una persona feliz, positiva, curiosa. Chévere, ya. Sí, está bien. Pero los jainistas han, han desarrollado una metodología súper fácil, ¿sí? Tú eres tus valores y tus antivalores. Eso eres tú. Yo soy optimista, yo soy honesto, yo soy amoroso, yo soy empático, yo soy visionario, yo soy. Pero además ahí aplica mucho lo que es el yin y el yang. Uno no solamente puede ser cosas buenas, también tiene cosas malas, también tiene debilidades, también tiene amenazas. Entonces los jainistas te dicen, ve, ¿sabes qué? Tú, las cosas buenas, déjalas que sean buenas, pero tienes que ser honesto contigo mismo. Decir, si yo digo, yo soy honesto, ¿sí? El ser tiene que estar confirmado por las acciones, por el hacer, ¿sí? Por lo que yo soy, yo hago. Y por lo que yo soy y hago, yo tengo. Y yo tengo paz, armonía, tranquilidad, felicidad, respeto y también una comodidad económica que me permita tener y cubrir todas mis necesidades básicas y un poco más. Entonces, esas son algunas de las cosas que uno puede aprender en India, ¿sí? Uno puede aprender en Occidente. Me gustaría, Héctor, que nos cuente, ahora que estamos ya como un poco como cerrando esta entrevista, acerca de una historia. Cuando usted, por ejemplo, está en Ecuador y la gente le dice, cuéntame acerca de India, una historia curiosa, una historia que siempre haya quedado como en su corazón de algo que vivió durante sus años allá en India, puede ser algo gracioso, puede ser algo vinculado a su trabajo, simplemente en uno de los muchos viajes que hizo, algo que usted lo tenga siempre, siempre presente en su vida. Bueno, yo creo que, como te decía, uno hace por lo que uno es, ¿no? Uno es el ser y luego el hacer. Al final, como hace un rato conversamos contigo acerca de las posibilidades de ayudar a la gente con la tecnología india, está el tema de la salud. Sí, entonces yo descubrí que las medicinas en América Latina, frente a lo que cuesta en India, muchas veces llegan a costar 20 veces más de lo que cuesta en Ecuador. Entonces no es una sola historia, son varias historias de lo que nosotros con Toya, que es mi mujer, hemos ayudado a decenas de pacientes a que no mueran, ¿sí? A que tengan una posibilidad de sobrevivir. Entonces, esa es la historia más fuerte que yo tengo y que trabajamos todos los días en toda América Latina. Y historias maravillosas, es que
no, o sea, no hay, no sé, o sea, una historia, o sea, algo chistoso te voy a contar. Por ejemplo, que llegamos a un hotel ¿dónde era? En Pune, y llegamos con un grupo de embajadores y nosotros entregamos los pasaportes para que nos registren y el señor de la recepción me dijo, embajador, yo ya le devolví su pasaporte. Entonces yo digo, a mí no me ha devuelto, tal vez a mi mujer, a la tuya. ¿Tú ya te devolvieron el pasaporte? No. Bajé segunda vez. No, no tengo yo el pasaporte. No tengo los pasaportes, no tengo los documentos. Entonces, no, señor. Y tú sabes cómo es la gente, ya nunca se altera. No, señor, yo le di el pasaporte y su mujer creo que tiene el pasaporte. Le voy y le pregunto a mi mujer, ¿tú tienes el pasaporte? No, no, a mí no me han entregado nada. Bajé la tercera vez, ya un poco más molesto. Digo, no, pero ¿cómo es posible que a ustedes se les pierdan el pasaporte? Que bla, 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 bla. Señor, nosotros no tenemos. Entonces subo esa vez, le digo a la Toya, busca bien. El señor me asegura que nos ha entregado el pasaporte y los documentos. Buscando, efectivamente, encontramos el pasaporte. Entonces, bajamos, les pedimos disculpas a los señores del front desk, ¿no es cierto? Y mil disculpas. Y eso pasó durante la noche. El día siguiente, ¿no es cierto? Fui a un desayuno y estaba con terno porque tenía una cita o algo tenía. Estaba encachinado, con corbata y todo. Yo en ese tiempo usaba corbata, ahora ya no uso nunca corbata, ¿sí? Entonces había un chico que estaba sirviendo los jugos, ¿sí? Entonces, al final este chico estaba sirviendo los jugos y yo no sé qué pasa, este chico se cae y se cae con todos los jugos sobre mí. Pero aquí viene lo chévere, el mensaje es que yo había reclamado la noche anterior por algo que no cabía ser reclamado. Ahora, por lo que yo había reclamado, no tenía chance de reclamar, porque ya había ejecutado ese acto de reclamar la noche anterior. Entonces, eso es el karma. Entonces, el chico, con una pena, dije, ve, no pasa nada, no es nada, me voy, me cambio, mando a lavar el traje y no ha pasado nada. Entonces, al final, lo que la gente tiene que entender es que el karma existe. ¿Por qué? Porque si es que tú eres bueno, te van a pasar cosas buenas. Y eso es un hecho. Y en India, eso es un hecho como que 1 más 1 es 2, o como que en la noche va a salir la luna. ¿Por qué? Porque ellos confían plenamente en esos aspectos de la vida, en el karma. Entonces, la India es que, imagínate ahora mismo, yo recibí la propuesta del gobierno indio de escribir mi libro y estoy en eso. Eh, y siempre hay tantas cosas, tú que has estado en Cachemira, que es tan diferente, y que el sur, que Mumbai, o sea, no me da tiempo de escribir lo maravilloso que es la India. Y ahorita estoy siguiendo 2 libros, uno de Amartya Sen y otro libro de Octavio Paz, para más o menos empacar mis pensamientos con lo que ellos están pensando. Y hay muchas cosas que coincidimos, otras cosas también coincidimos, pero de otra manera muy diferente, porque Octavio Paz escribió Vislumbres de India en el año, él vivió en India en los años 60. En 40, 50 años la India ha cambiado completamente. La perspectiva y la visión de la India es muy diferente. La India acuérdate, es la quinta potencia económica a nivel mundial, la tercera potencia eh, militar a nivel mundial. Es decir, la India se está transformando en algo que Abdul Kalam lo dijo en el 2012, ¿no? India 2020, que él presagiaba lo que India se iba a convertir. Y yo lo que creo es que India en el 2030, a diferencia de otros países que buscan ser conquistadores, la India se va a convertir en un crisol de soluciones para todas las personas en América Latina y en países en vías de desarrollo. Sí, tienen proyectos bastante interesantes. De hecho, nosotros trabajamos
con uno que se llama Barefoot College. Y es increíble ese proyecto, o sea, yo solo hablo de eso y me salen como corazones en los ojos, y de hecho he tenido la oportunidad de conocer mujeres latinoamericanas en el proyecto. Básicamente, para las personas que nos están escuchando, Barefoot College fue fundado por un filántropo, y es el primer como escuela que los profesores no tienen ningún título. No, ahí está prohibido. Ellos lo dicen de manera de broma, que los profesores tengan un título formal. Y es increíble porque a través de la metodología que ellas y ellos tienen, han podido tener programas que les dicen Mama, Solar Mama, que son como estas ingenieras solares, que son mujeres que no saben ni leer ni escribir, pero pueden llevar energía solar a sus comunidades. Y ellos tienen un programa de intercambio donde mujeres indígenas de todas partes del mundo van allá a aprender a través de su metodología y llevar luz luego de esos 6 meses de capacitación a sus casas. Me parece increíble el modelo de cómo está hecho, sobre todo yo que he tenido la oportunidad de trabajar en temas de cooperación internacional. Cuando vi ese proyecto, yo dije, ok, o sea, estos proyectos tienen tan buenos resultados porque son la misma gente enseñando a personas que tienen los mismos desafíos y sin saber un mismo idioma, ahí se entienden, y me parece increíble. Quería hacerle esta pregunta. Bueno, esta es una pregunta un poco curiosa, pero si usted definiría a India en un color, ¿qué color sería? Yo creo que el anaranjado. Para mí también es el mismo. ¿Por qué el naranja? Porque, bueno, nosotros con mi esposa practicamos el budismo, ¿no? Y el anaranjado es el color sagrado del budismo, incluso también con el color fucsia, pero el anaranjado es la India. Sí, la India es anaranjado, no sé, me parece. Y es anaranjado, sí, anaranjado. Por el fuego también, que el fuego es tan importante para ellos. Sí, o sea, lo que pasa es que Nicole hay que ir a la India. O sea, definitivamente hay que ir a la India. No crearse expectativas ni buenas ni malas, porque una vez que estás ahí, todo va a ser bueno. Todo va a ser bueno, todo es maravilloso. Yo estuve recién hace 2 o 3 meses, estuve en Delhi. ¿Perdón? Sí, Estuvimos al mismo tiempo, ¿se acuerda? estuve en Chandigarh, estuve en Delhi, estuve en Mumbai y estuve casi un mes. Y la verdad es que es como un baño así de un detox a la vena. Y estuve con mis amigos y son como hermanos, o sea, tienes que llegar a mi casa, aquí no sé qué, aquí por aquí. Es maravilloso. La gente de la India es maravillosa y la India per se es maravillosa por su gente. Entonces, si es que alguien debería hacer un viaje en su vida, es a la India. Y ya solo para terminar, para que hemos visitado varias veces Egipto y la verdad es que las pirámides y todo es maravilloso, ¿no? Pero luego tú te pones a ver, ¿no es cierto?, que ya los faraones ya no existen. Y eso fue en el año 1500, 2000 años antes de Cristo. Y dices, wow, qué increíble, los faraones, las pirámides y todo. Pero luego tú caes en cuenta que la misma gente que vivió hace 2000 años antes de Cristo es la misma gente que ahora vive en India, y sobre todo en los pueblos chiquitos. Que mucho o poco, que digo poco o nada, ha cambiado. Es un museo antropológico que está ahí. O sea, y está ahí. Y tú dices, wow, ¿qué es esto? Y estos valores. Y a mucha gente en Occidente le puede chocar esos valores. Sí, las castas, los matrimonios arreglados y todo. Pero como yo digo, ¿no es cierto? Yo como diplomático y luego como visitante de la India, yo no puedo ir a criticar las cosas que no funcionan aparentemente bien. Uno tiene que ir a rescatar las cosas buenas que nosotros podemos obtener de ese país. Entonces, la sabiduría que tú obtienes ahí no se puede obtener en ninguna otra parte del mundo, nunca. Que las personas que nos oigan se digan, ve, ¿sabes qué? Me voy a ir a hacer un curso de 3, 6 meses de yoga en los Himalayas o en Santa Cruz, en Mumbai. Que se vayan. ¿Por qué?
Porque la mayoría de la gente, por ejemplo, hay un estudio que el 88% de las personas en Europa están completamente infelices con lo que están haciendo actualmente. Pero si las personas siguen haciendo durante toda su vida lo mismo, ¿cómo van a obtener resultados diferentes? Es lo que definía Einstein como locura, ¿no? La locura para Einstein decía, ¿cómo puedes obtener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo? Entonces, todos en la vida en Occidente nos dedicamos a qué? A hacer el mantenimiento de la casa, mantenimiento del carro, mantenimiento del aire acondicionado, todo tiene mantenimiento. Y lo único que no hacemos mantenimiento, y que es lo más importante, es el mantenimiento de nosotros mismos. De coger, pasar la página y decir, bueno, a partir de ahora, como dice el mismo budismo, si es que es hoy, a partir de hoy, lo pasado es pasado, a partir de hoy voy a crear y empezar a escribir mi libro, mi historia, mi futuro, quién quiero ser. Totalmente, y a veces la mayoría de veces nosotros como latinos siempre estamos visitando como el mismo país, nos encanta Estados Unidos y para mí Asia ha cambiado mi vida, ha cambiado la manera en la que veo las cosas, en la que me relaciono con la gente. Le debo a India mi despertar espiritual también y me siento como muy, muy feliz de eso. Entonces, si ustedes les ha gustado esta entrevista, se han quedado con algunos puntos ahí para analizar, no lo piensen más. Vive India como un local, que es un viaje creado por locales para personas que quieren experiencias auténticas. Vamos a disfrutar y a vivir y a entender acerca de esta festividad del Diwali. Así que voy a dejar como el itinerario en el link en la biografía para que lo puedan revisar. Muchas gracias, Héctor, por toda su generosidad en estos consejos y en esta historia que nos ha contado de cómo usted ve la India. Yo creo que nos vamos a quedar con muchas más pautas de una persona que ya ha vivido varios años en este país y saber, porque todos deberíamos visitar por lo menos una vez en nuestra vida la India. Sí, 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 por lo menos una vez por lo menos es importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted también.